que hemos visto en el plano horizontal. Para ello vamos a ver un ejercicio. Ya este ejercicio tengo el plano inclinado graficado. ¿Sí? Solamente lo que hago es leer el ejercicio. Dice, un coche de 600 kilogramos sube a velocidad constante. Cuando dice esta palabra a velocidad constante, quiere decir que la aceleración es igual a cero y por lo tanto el cuerpo parte del reposo por un plano inclinado de 30 grados sobre una superficie de coeficiente de rozamiento 0,2. Me indica, dibuje las fuerzas que actúan sobre el coche, que si nos damos cuenta es la misma gráfica que le he representado aquí, ¿verdad? Es la misma gráfica, no cambia absolutamente en nada. Es la misma gráfica con las mismas fórmulas, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que hice aquí es, en vez de ubicar alfa, ubicar el ángulo de inclinación según el plano, ¿verdad? En este caso, 30 grados. Por lo tanto, ya tengo graficado para calcular PX y PY dependen del peso y del peso depende de la masa. Por lo tanto, en primer lugar, lo que voy a calcular es el peso. Lo primero es el peso. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Cuánto equivale la gravedad? ¿Cuánto equivale la gravedad? El peso 600 kilogramos y la gravedad activen el audio y me indica cuánto equivale la gravedad. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el valor de la gravedad. Y al multiplicar 9.8 por 600, ¿cuánto resulta? ¿Cuánto resulta? Al multiplicar 9.8 por 600, ¿cuánto resulta? $5.880. 5.880 newton, porque todo peso o toda fuerza está dado en newton. Ya he calculado el peso. Como segundo paso, voy a calcular las componentes del peso, que son en este caso PX y PY. PX es el producto entre el peso y el seno del ángulo. Eso es PX. Entonces, ubico P, que equivale a 5.880 newtons por seno de 30 grados. Entonces, ¿cuánto resulta PX? ¿Cuánto resulta PX?
2940. 2940 newtons, porque las unidades de los pesos o de las fuerzas deben estar dados en newtons. Vamos a calcular ahora PY. PY me indica, ¿sí?, que es el peso por el coseno de 30 grados. El peso es 5.880 newtons por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto resulta? Por favor, ¿cuál es el resultado de 5.880 por el coseno de 30? $5.092,22. 5.092. 5.092.22. Punto 22 newtons. Tenemos la fuerza o el peso en Y. Ahora, como tenemos ya estos tres, los tres primeros pasos, que son la gráfica, el peso y las componentes del peso. Tercero, vamos a aplicar condición de equilibrio. Como tercer punto, condición de equilibrio. En este caso, la condición de equilibrio es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque parte del reposo, ¿verdad? Igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en X? La fuerza aplicada, la fuerza de fricción y el peso en X. ¿Sí? Esas son las fuerzas que actúan en X. ¿Sí? Porque sabemos que se encuentra en un plano inclinado, pero nos damos cuenta según el plano cartesiano, ¿verdad? El plano cartesiano indica estos tipos de ejes, ¿verdad? Y X, eje horizontal, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que fijarnos según el plano cartesiano. Por lo tanto, la fuerza aplicada como va hacia arriba es la positiva. La fuerza de fricción como va hacia la izquierda es negativa. Y el peso en X también es negativo porque va hacia la izquierda, según las sumatorias de vectores, ¿verdad? Por lo tanto, que queda así ubicadas las fuerzas en X. La fuerza aplicada, positiva. Fuerza de rozamiento o de fricción, negativo. Y el peso en X también negativo. ¿Sí? Igual a 0. Por lo tanto, despejo la fuerza
aplicada, porque esa es la que me piden calcular. Ubico fuerza de rozamiento más el peso en X. ¿Por qué ubico con signo cambiado? Porque los paso al otro lado de la ecuación y al pasar un término al otro lado de la ecuación pasa con signo cambiado. Por lo tanto, esta es una ecuación. A esta ecuación la voy a llamar ecuación número 1. ¿Sí? ¿Por qué no puedo calcular la fuerza aplicada? Porque no tengo fuerza de rozamiento. Sí tengo fuerza en X, el peso en X, pero no tengo fuerza de rozamiento. Para calcular la fuerza de rozamiento lo hago con la segunda condición de equilibrio, que es esta. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora, vamos a observar qué fuerzas actúan en Y. Las fuerzas que actúan en Y son la fuerza normal y el peso en Y. Solamente son las únicas fuerzas que actúan en esta caja o en este cuerpo, ¿verdad? En este caso, la fuerza normal es positiva y el peso en Y, como va hacia abajo, es negativo. Igual a 0, porque son las únicas fuerzas que participan. Por lo tanto, al despejar la fuerza normal, el peso en Y negativo pasa al otro lado con positivo. Y nos da esta igualdad, que la fuerza normal es igual al peso en Y. Si la fuerza normal es igual al peso en Y, por lo tanto, el peso en Y, yo sí sé cuál es su valor. ¿Cuál es el valor del peso en Y? 5092 newtons. Este es el valor del peso en Y. Por lo tanto, solamente lo reemplazo. 5092,22 newtons. Por lo tanto, ya sé el valor de la fuerza normal. ¿Sí? Entonces, como tercer paso, aplico condición de equilibrio tanto en X como en Y. En X encuentro la ecuación 1, pero en Y ya sé el valor de la fuerza normal. Como siguiente paso, vamos a aplicar la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, que es igual al coeficiente de rozamiento estático, en este caso, por la fuerza normal. ¿Sí? Entonces, como cuarto paso, voy a calcular la fuerza de fricción. Y el coeficiente de rozamiento estático yo sí lo sé porque me lo da mi ejercicio. ¿Cuánto equivale? 0,2. ¿Verdad? Aquí me lo está indicando la fuerza de rozamiento estático. 0,2. ¿Verdad? Y como también ya sé cuánto vale PX, ya sé cuánto vale PX, perdón, FN, que es la fuerza normal, 5092,22 newton, ¿verdad? Solamente lo que hago es reemplazar fuerza de rozamiento o fuerza de fricción es igual, ¿sí?, a 0,2, que ese es el valor de del coeficiente de rozamiento, por la normal, que equivale a 5092,22 newton. ¿Cuánto equivale este producto? ¿Cuánto equivale este producto? Samantha. Sale 1018.44. 1018, 44.
24. 44. 4. Ok, 44 newtons. Como ya sé la fuerza de rozamiento, el quinto paso es calcular la fuerza aplicada, que lo hacemos a partir de la fórmula de la ecuación 1, de esta ecuación, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo hago es sustituir, ¿sí?, la fuerza de rozamiento y el valor de PX. La fuerza de rozamiento equivale a esto. Más PX. Y sabemos que PX quedó igual a 2.940 newtons. A 2.940 newtons. ¿Cuánto resulta esta suma? Dylan, ¿cuánto resulta esta suma? $3.958,44. 3.958,44 newtons. ¿Sí? Y este es el resultado final, ¿verdad? Este es el resultado que me interesa. Vamos a ver si las respuestas están correctas. Primero, aquí tengo las respuestas. Primero, me dice la fuerza de rozamiento 1018 newton. Si nos damos cuenta, la fuerza de rozamiento sí me dio 1018 newton, ¿verdad? Pero me dio con decimales. Ya les indiqué que es algo aproximado, ¿verdad? ¿Sí? Y la fuerza aplicada, 3.958 newtons. Y aquí tenemos que la fuerza aplicada es la fuerza que genera el motor, 3.958 newtons. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando el sistema está en movimiento, es absolutamente lo mismo. Lo único que cambia es la fórmula de la fuerza en X, que es igual a masa por aceleración. Solamente ahí cambia, a masa por aceleración. Nada más. Y el resto es absolutamente lo mismo. ¿Sí? Y de aquí solamente tengo que despejar la aceleración para obtener una nueva fórmula. Aquí solamente cambia cuando está en movimiento masa por aceleración. Y de aquí, masa por aceleración, de aquí solamente tengo que despejar A. Y al despejar A, solamente M pasa a dividir. ¿Sí? Solamente eso cambia en el ejercicio. Y el resto es lo mismo, el mismo paso. Primero peso, segundo peso en X, peso en Y. Tercero, condición de equilibrio, sumatorias de fuerza en X. Si está en movimiento, masa por aceleración. En Y siempre va a ser 0. ¿Sí? Y después en Y, al momento que hago esto, lo que hago es reemplazar el valor de PY. Luego que reemplacé el valor de PY, encuentro la fuerza de rozamiento. Al encontrar la fuerza de rozamiento, aplicamos la ecuación 1. Pero la ecuación 1, cuando está en movimiento, varía, porque lo que yo quiero es calcular el valor de la aceleración. Aquí cambia la fórmula, nada más. ¿Sí? Y al momento de hacer eso, solamente reemplazo. ¿Sí? Y de ahí cumple con los mismos pasos. Bueno, aquí voy a dejar 2 ejercicios como tarea. ¿Sí? Los 2 ejercicios hablan sobre la fuerza
y la aceleración que debo de calcular.